La migración es uno de los temas principales en estas elecciones de Estados Unidos. Unas 100.000 personas por día cruzan la frontera entre Tijuana y San Diego, la más transitada del mundo. El discurso antimigrante de Trump no ha roto esa fluida convivencia, pero sí ha precipitado el recrudecimiento de las restricciones hacia los extranjeros. Tras un acuerdo con Washington, México ha triplicado las detenciones en la primera mitad del año. Tanto empresarios como quienes cruzan a menudo esta frontera aguardan en vilo el desenlace de las elecciones en Estados Unidos. La 1 de la madrugada. Joaquín sale de su casa en Tijuana para cruzar a San Diego, donde trabaja como soldador en el puerto. Sale a esta hora todos los días. Así tarda 1 o 2 horas en la fila de autos. Si saliese más tarde, podría pasarse en el tráfico más de 4 horas. Por eso le preocupa sobre todo el precio de la gasolina. Cuando hay elecciones, bajan los precios. Cuando quien gane, pues ya empiezan a subir. Joaquín es una de las 100.000 personas que a diario cruzan esta garita de San Isidro, el paso fronterizo más transitado del mundo. La mayoría va a trabajar en una potente industria manufacturera que genera más de 200.000 empleos a ambos lados de la valla. Por eso a Joaquín le molesta cuando Trump habla mal de los latinos. Son los que pues mantiene trabajos que no hacen los americanos. Al otro lado hay mejor infraestructura y calles más limpias. Hasta hace menos de 200 años, San Diego pertenecía a México. Comparte con Tijuana una historia y el dinamismo económico. Y hay una convivencia que discursos de odio como el del candidato Donald Trump no han podido romper. Afortunadamente no creo que se haya extendido a los mexicanos que están aquí, que no son migrantes, sino ciudadanos. Porque vivimos cerca de la frontera, somos comunidad, vivimos con el otro. Este es el punto de fusión entre mexicanos y estadounidenses. Pero la campaña antimigración sí ha provocado una mayor persecución. Del lado mexicano se triplicaron las detenciones de migrantes en la primera mitad de este año. La directora de este albergue en Tijuana ha notado una mayor militarización previa a las elecciones en Estados Unidos. Un aumento en la presencia de la Guardia Nacional, del Instituto Nacional de Migración, pidiendo documentos a las personas, haciendo redadas y como haciendo ese trabajo de contención. Esta hondureña prefiere ocultar su rostro. Lleva 7 meses a la espera de su cita ante las autoridades estadounidenses, unos plazos que se han retrasado. Como ella, muchos migrantes se plantean si será mejor saltar la valla antes de las elecciones en Estados Unidos. Tienen miedo a que se endurezcan las restricciones. Por eso San Diego se ha convertido recientemente en el principal punto de cruces irregulares. Pero el mayor temor de la mujer es que la separen de sus 3 hijos. Pues triste. Porque si no entramos, imagínense, ¿qué vamos a hacer? Quedamos a la deriva, sin saber qué hacer. O tal vez hay veces que pensamos que tirarnos sería lo mejor o lo correcto y no es lo correcto. Incluso Joaquín, que nació en Estados Unidos, pero que formó su propia familia en Tijuana, donde la vivienda era más barata, ha sentido mayor discriminación en los últimos meses. Manejo Uber el fin de semana y a veces me topo con uno que otro americano, que les molesta subirse al carro. Joaquín duerme unas horas en su camioneta antes de entrar a su trabajo, soñando quizás que algún día esa frontera californiana funcione como una misma ciudad que une a 7 millones de habitantes. Esta región de la frontera entre México y Estados Unidos, al oeste, la llamada Cali Baja, genera cada año unos 250.000 millones de dólares, lo que equivale al PIB de Perú y más del doble que el de Ecuador, una economía importante en vilo ante las elecciones de Estados Unidos. Bueno, analizamos el tema migratorio con Manolo Préstamo, él es consultor político migratorio en Ciudad de México. Gracias por atender nuestra invitación, señor Préstamo. Gracias por la invitación, Silvia.
Bueno, gran parte de los votantes republicanos y demócratas apoyan un aumento en la seguridad de la frontera. Coinciden en que una de las causas de la migración ilegal es que se entregan pocos permisos de residencia por motivos laborales. ¿Qué opina usted al respecto? Sí, totalmente de acuerdo, Silvia. Creo que hoy en día existe un consenso bipartidista en Estados Unidos y también por parte del electorado que debe haber un reforzamiento y un endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos. Ahora, como tú lo mencionas, creo que es muy importante la falta de escasos permisos que se le da para crear vías hacia la ciudadanía, hacia permisos de nacionalidad en Estados Unidos. La última gran anuncio del presidente Biden fue respecto únicamente a las esposas y esposos de ciudadanos estadounidenses que ya tenían 10 años estando en el territorio. Esto más o menos calcula el presidente Biden que ayudaría a 500,000 de esposos y esposas a alcanzar una ciudadanía y a 50,000 menores de edad. Sin embargo, hablamos de una población de 11 millones de indocumentados que se encuentran en Estados Unidos, de primera, segunda y tercera generación de distintas nacionalidades, y realmente es insuficiente. Vemos que también el programa DACA está amenazado en cortes, en la Suprema Corte, y también como el miedo que hay de estas personas que se quieren autodeportar y regresar a México debido a un posible segundo término del presidente Trump. Bueno, 11 millones de indocumentados. Con matices, ambos candidatos han puesto el foco en detener esa inmigración ilegal, siendo que el muro de Trump no funcionó, pero tampoco los intentos diplomáticos de Harris. ¿Cuál cree usted que serían las reformas necesarias para mitigar este problema? Creo que lo más importante es saber leer el contexto político en el que nos encontramos. Hoy en día, como lo mencionaba, hay un consenso. Incluso Donald Trump en sus meetings hablaba de campos militarizados, ¿no?, para recibir a migrantes. Entonces, de acuerdo a cifras del mismo gobierno de Estados Unidos, se habla que el 56% del electorado en Estados Unidos está a favor de estos campos militarizados. Entonces, yo creo que quien sea que quede en estas elecciones tiene que haber un plan hemisférico para hablar con los presidentes de la región del Triángulo Norte, de Sudamérica, de México principalmente, y abrir nuevas políticas regionales que ayuden a desarrollar las comunidades de origen, porque por más que ayudemos a los migrantes que ya están ahí, que militaricemos nuestras fronteras, que criminalicemos la migración, si no ayudamos a desarrollar un programa hemisférico, no vamos a ayudar a estas personas que dejen de huir de los contextos de extrema vulnerabilidad en los que se encuentren. Muchísimas gracias, Manuel Préstamo, desde Ciudad de México. Un gusto, Silvia. Gracias.